¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay cielo? ¿Hay infierno? ¿Dónde vamos cuando morimos? ¿Hay posibilidad de que los seres queridos que ya no estén entre nosotros puedan contactarse? ¿Los fantasmas existen? En este informe no sé si podremos responder todas esas preguntas. Todo será cuestión de criterio. Lo que vas a ver y escuchar te dará más dudas o tal vez más certezas. Confirmarás lo que especulás o pensarás que es una locura. Hoy, definitivamente, vas a creer o reventar. Pero pitoniza su voz siempre, desde las mitologías de Delfos hasta las que copan los prime time con fantásticas predicciones. Escribieron libros, fueron maestras, consultadas por personajes célebres y personas comunes desesperadas, por el FBI y la prensa mundial. Estas intercesoras del más allá, amigas de los espíritus, son fascinantes. A medio camino entre el mundo de los muertos y de los vivos, las sesiones espiritistas, las bolas de cristal y los trances nos asoman aún más allá, que encierra bajo 7 llaves su secreto. Entre las más famosas se encuentran Marilyn Rosner, exploradora de la muerte. Entre otros textos, publicó un libro para ayudar a la gente a entender qué pasa cuando morimos, a dónde vamos. La archifamosa medium canadiense que inspiró La niña de Poltergeist de Steven Spielberg es una de las más prestigiosas del mundo. Noreen Rainer, detective psíquica, se nombra a sí misma como una detective psíquica en su página de internet. Afirma haber trabajado en casi 600 casos en varios estados de su tierra natal, Estados Unidos, y sigue haciéndolo en la actualidad. Algunas de estas investigaciones, dice, se realizaron junto al FBI, aunque la confirmación es incierta, pues los organismos oficiales cada tanto emiten comunicados asegurando que no reciben este tipo de asesoramiento. Ella, por su parte, explica que un detective psíquico debería ser llamado a una investigación como último recurso. Jen Dixon, la vidente del Capitolio, predijo, entre otras cosas, la muerte de los Kennedy, de John Lennon y Marilyn Monroe. En su libro Mi vida y mis profecías, publicado en 1969, ella anticipa, en forma de verso y sin nombre propio, como lo hizo el famoso Nostradamus, acontecimientos por venir. Entre ellos, algunos observan detenidamente unos párrafos que describen el liderazgo de un grupo económico que llega al poder, proveniente de la ciudad de Nueva York. Muchas de las características que da sobre esta presidencia se asocian con elementos del gobierno de Donald Trump. Aunque, como todo, esto por supuesto tiene su contracara. A principios de los años 60 del pasado siglo, el ilusionista estadounidense James Randi ofreció un premio de $1 millón a todo aquel que lograse demostrar científicamente un fenómeno paranormal o parapsicológico, o bien que una supuesta nave espacial haya aterrizado en cualquier rincón del planeta. Hasta el momento, el premio sigue sin adjudicarse, aunque no suele ser habitual. Recurrir al ocultismo puede incluso tener consecuencias fatales, como le ocurrió en agosto del 2006 al peruano Luis Tello Camacho, de 55 años, quien falleció por envenenamiento tras haber tomado una pócima que tenía como objetivo alejar la mala suerte que lo aquejaba durante una sesión espiritista realizada en su casa de un barrio de la periferia de Lima. Bueno, Mariel, primero, gracias por atendernos, por hablar de esto. Entiendo que has hecho otras entrevistas.
Y te decía yo recién en off de hablar de esto, que al menos para mí es raro, íbamos picoteando por cada cosa. Quiero ir, mientras vamos charlando, quiero ir aprendiendo sobre el tema. Dale. ¿Cómo presento esto? ¿Como un don, como un poder, como una habilidad? ¿Esto que podés hacer? ¿Cómo se llama? Yo creo que es un don. Un don. Yo creo que es un don. Así como Messi juega al fútbol, ¿no? Creo que es un don que muchos los tenemos de nacimiento y que otros lo pueden desarrollar. Obviamente si quiero jugar al fútbol, podré jugar al fútbol. Probablemente no vaya a ser Messi nunca, pero puedo jugar al fútbol. Es decir, que si vos te ejercitas, si vos haces ciertos ejercicios, sobre todo de meditación, de visualización, puedas llegar a despertar algún tipo de don psíquico, vamos a poner tipo intuición, premonición y la mediunidad, que es lo máximo, ¿no? Son dos como muñequitas rusas, una dentro de la otra, que es la intuición, la clarividencia, la premonición, la clarividencia y la mediunidad. Cuando sos medium, sos todo lo otro. Bien. Pero hay videntes que no son medium. Bueno, ahí ya me contestaste una de las preguntas, que es medium, lo oficial tope. es medium, ¿verdad? Sí. Es medium, o sea, es mediar entre un mundo y el otro. Sí, yo tengo mi propia definición, que es persona capaz de conectar el cielo con la tierra. Porque hay muchas definiciones que no me gustan. Persona capaz de conectar el cielo con la tierra. Sí, es como la que me inventé yo, ¿no? Bien, vamos picoteando paso por paso porque hay mucha gente que va a ver esto. Nosotros, más allá de contar en una intro con quién vamos a hablar, porque sos odontóloga, sí. Hay que decirlo a esto. Sí, soy profesional de la salud. Bueno, sí. ¿Cuándo comenzó esto? Vamos a viajar hasta allá lejos, cuando eras niña seguramente. Yo supongo que tenía unos 7 años. Yo iba a jugar todos los días a una piecita que estaba para demoler, que mi papá dijo, usala, pone tus juguetes ahí. Y esa piecita tenía un postigo al cual yo llegaba y lo abría para que entrara la luz. Cada vez que yo subía esa piecita había una mujer esperándome, que nunca me causó miedo, una mujer que hasta el día de hoy no sé quién es. Lamentablemente uno no tiene los recursos que tiene ahora, ¿no? De ver cómo eran sus abuelos, o los recursos que van a tener mis nietos, de saber cómo era yo, cómo era mi voz, hasta cómo bailaba, porque hay filmaciones y nos ayuda la tecnología, ¿no? No sé quién pudo haber sido de mi familia. O sea, vos suponías que era alguien, un familiar. Yo suponía que... no, en ese momento no dudaba de lo que veía. Yo no estaba segura de Ahora, lo es raro que veía. digas que a los 7 años no te asustaba encontrarte con una mujer cada vez que subías a... No. Era una mujer... yo te voy a contar algo. Era una mujer que estaba vestida como si recién hubiese salido de la tumba. Con harapos, con un tocado, o sea, una mujer que hacía mucho que había muerto probablemente, sin piernas. A mí me pasó un amigo un informe de no sé si de Formosa, un informe donde había entrado un fantasma o se veía una figura fantasmal en un colegio primario, ¿no? Y cuando lo leí dijo, ¿qué es esto? ¿Viste? Como medio sin creer. Sí. Y cuando termino de leer la nota dice, y lo veían así como recién salido del ataúd con su ropaje, ¿eh? Cuando vos ves un fantasma no lo ves con piernas. Entonces dije, pero no, esto es real, si yo lo veía así a esa edad, porque fue cambiando mi modo de ver, ¿no? Sí. Y dije, no, esto puede ser real, esta figura que relatan los chicos ver, porque me hizo acordar mucho a cómo yo veía a esta señora. Yo abría el postigo, la señora se iba, la señora estaba en blanco y negro, como si fuesen los píxeles de un tele blanco y negro de los de antes. Así yo la veía con forma y yo incluso abría el postigo, entraba la luz, la mujer se iba, pero yo sabía que ella estaba ahí porque yo le hablaba todo el tiempo. ¿Te decía algo? No, jamás me habló, pero yo sabía que ella estaba ahí porque sentía su presencia. Pero era una presencia para mí protectora quizá. No sentía que me podría hacer daño. Incluso, no se lo conté nunca a nadie, dudaba de lo que veía. Porque además no te olvides la fantasía del niño, ¿no? Yo jugaba a la mamá, jugaba con mi hijo, le hablaba a mi hijo y mis hijos eran muñecos que cuando yo entraba a esa piecita cobraban vida. Vos le das vida a los juguetes. La imaginación, claro que sí. Ahora, ¿esto se lo contaste a esa edad a alguien? ¿Creciste con esto? ¿Cómo fue el recorrido después? Después en la adolescencia dejé de ver y después empecé a ver a mi abuela. Básicamente la empecé a identificar que era ella. Mi abuela vivió en esta casa. Yo no la conocí, pero
Por supuesto hay alguna que otra foto de ella y también la veía así, ¿no? Como píxeles, en blanco y negro, en esta casa, sobre todo cuando yo tenía mis hijos, atrás de la cuna, en un sueño que tenés como un duerme-vela, ¿no? Cuando acabas de tener un bebé, dormís con un ojo, con el otro no, veo si respira, si no respira la criatura. Entonces yo, digamos, como que estaba en un estado ni de vigilia ni de sueño, en un entresueño, vamos a decir, que tenemos las mamás en ese estado. Y yo ahí la podía ver siempre atrás de la cuna. Ella tuvo 6 hijos, ella fue muy madre. Y se asomaba para verle la cara a mis bebés y ella estaba ahí. Y yo me levantaba y si me hacía la tonta, la que no la veía, ella no se iba. Pero si yo la miraba, ella se iba atrás de la cortina. Es el primer momento de escalofríos de la entrevista. O sea, y lo conté. Eso, por supuesto, yo ya era grande y me animé a contarlo en la mesa de un domingo. O sea, vos... Mi papá estaba vivo y era su madre y fue como que me dijo, flaca, estás re estresada vos. Claro. Pero yo viví 8 años en esa casa y nunca pude ver a mi madre. Ahora, 8 años post-mortem. Digo... entiendo que necesitas una concentración extrema. Ahora, ya vamos a volver, vamos a hacer un ping-pong con esto de ida y vuelta, siendo anacrónico con el tiempo. Pero, ¿a dónde viajas vos? ¿A dónde viaja tu mente cuando alguien, por ejemplo, te visita buscando qué? Mira, son 2 cosas diferentes. Yo vi a ella. Yo cuando hago una oración antes de empezar una sesión, agradezco a 5 personas que se me presentaron, casi como que te veo a vos. Y es mi abuela, es mi padre, y son, bueno, 3 personas más que no son sangre, ¿no? Sí. Ahora, siguiendo por la línea de la gente que te visita, ¿qué entendés vos que busca la gente que te visita? Hablábamos anoche, se armó un debate terrible cuando dije que te iba a visitar y que íbamos a hablar. Y que no, que sí, que los psicólogos, que no, que quieren escuchar algo que les digan. Entre los descreídos, alguno que decía querer o reventar. Ahora, desde tu percepción, ¿qué busca la gente que te visita? Mira, yo, por empezar, he atendido un montón de psicólogos. Porque supuestamente nosotros hacemos parapsicología, que está muy lejos de eso. Pero sin embargo, hoy llama la atención y es una herramienta terapéutica. Nosotros no somos terapeutas, no somos psicólogos. Y yo no estoy para decirte que no vayas del psicólogo, sino que vengas acá a resolver tu problema. No. Esto yo siempre pido, por favor, en todos lados, que esta práctica se utilice como... No se utilice por curiosidad, sino que se utilice por necesidad. Esto la gente viene a cerrar algo, ¿no? La necesidad de la gente es cerrar algo. Sí, es cerrar algo. Vos sabés que se murió de COVID, no me dejaron entrar, no me pude despedir. Mi marido salió de mi casa, fue de un viaje y no lo volvió nunca más. Tantas cosas que le quiero decir, es esto, ¿no? Es esta necesidad y también de validar, de saber que están en un lugar y que los vamos a reencontrar. Esa parte te calma la ansiedad de tu propia muerte, ¿no? De la muerte de otro familiar, claro, y de la tuya propia. Ahora, sacame de la duda esa de dónde me metiste, porque te vienen a visitar por una necesidad de cerrar. ¿Y cuál es ese ambiente que se arma? Vos, tu energía, el ser, esa mediación entre cielo y tierra, y vos traes el mensaje para la persona que vino a visitarte. ¿Es sí, mediar más o menos así? Sí. Lo que pasa es que si vos tenés tu sistema, vamos a decir en on, yo tengo un sistema, sí, que es ese que va a ese lugar, entre tiempos, que no hay tiempos. Cuando yo lo pongo en on, que lo pongo a propósito, con una forma de respirar, vamos a decir muy especial, que es casi no respirar, para entrar en esa vibración, mi pineal capta y lee los códigos que me envía el universo, tu propio universo, el de tu clan, el de la gente que vos querés contactar, ¿no? Y yo con eso leo como si fuesen códigos de barra de un supermercado. Leo toda esa información que me viene de oleadas. Eso se llaman patrones fractales. Dice que son imágenes ni que es un audio, sino que es vibracional y que nosotros con nuestros mecanismos esos códigos los traducimos a imágenes y a palabras. Porque si vos me decís a quién escuchás acá, no tengo la menor idea. Ni siquiera puedo decirte si es hombre o mujer cuando me hablan acá adentro. Ahora, hagámoslos prácticos sin nombres.
¿Cómo es de una persona que algún día vino a buscar un mensaje? ¿Hubo algo raro o le dijiste algo a esa persona que quedó estupefacta? ¿Cómo se van? Siempre ¿Cómo se van mejor, siempre se van mucho mejor. Porque ¿Sorprendidos? La mayoría de las veces sí, porque por lo general el primer espíritu que viene, por lo general no es el protagonista. Entonces empiezan, es mi suegro, o es mi ex suegro. ¿Pero qué relación tenías con tu ex suegro para que parezca? Ah, lo amaba, me reayudaba con las cosas de la casa. Ahora, vos escuchás acá y comunicás. Yo, antes de que o venga entras en un trance, que eso es otra cosa ya. No es trance. Yo cuando leo la persona que va a venir, leo Rodrigo y a veces tengo solamente el nombre. Sí, sí. Porque viste que en el Instagram por ahí ni ponen el apellido, ponen Ro 624. Sí, sí. Yo anoto Ro 624 y lo leo así y ya veo, pero veo con mi conciencia, no veo con mis ojos. Porque incluso veo atrás en el sillón una persona que está sentada esperándote de determinadas características. Y a veces me dice cáncer. O me dice corazón. Y yo ya sé de qué murió. No siempre, pero a veces sí. Son palabras. Palabras sueltas. O siento, cuando leo eso, la desesperación de alguien que llevan en una camilla, como los otros días, como emergencias, ¿viste? Cuando uno mira un programa que están todos apurados y me dicen, sí, se cayó en el medio de la calle, es mi papá. Siento solamente eso. Y me dicen, es mi papá, estoy segura que es mi papá porque se cayó en el medio de la calle, le dio un infarto masivo, lo llevaron inmediatamente y no hubo nada para hacer. Porque siento todo eso, ¿no? Como una adrenalina de que hay que llevar a este hombre, de que la camilla y de que qué sé yo. Y por ahí los veo distinto, por ahí los veo sentados esperando con un montón de cosas, con canalizaciones, con sueros. Entonces sé que esa persona falleció internada. Ahora, Mariel, esto, digo, me imagino que tu tiempo es completamente normal, digamos, o hay horas o todo el tiempo vos andás viendo imágenes, escuchando cosas, No. Solamente cuando viene la gente, después vivís una vida, digamos. Sí, por no ahí. Estás trabajando en una muela y. No, por ahí me atrapa, por ahí se me han presentado, así como se me presentaba mi abuela, se me presentó en unas vacaciones, aparecieron 5 mujeres en la sombrilla del lado y a mí había un hombre que se me presentaba como mi abuela. Yo no hacía esfuerzo y ahí están las dos teorías, ¿no? Hay gente que dice que el fallecido utiliza mi energía vital para poder manifestarse, ¿no? Por eso yo quedo agotada, como si hubiese hecho un maratón. Sí. Y hay otros que dicen no, otros mediums, ¿no? Que dicen no utilizan nuestra energía vital, pero hagan 2 o 3 sesiones por día. O sea, si entendiste bien que para leer esos códigos fractales necesito energía, la máquina del supermercado para que lea hay que enchufarla. O sea, es muy práctico lo que digo. Sí, claro que necesito mi energía vital para poder leer esos códigos. ¿Te ha pasado de estar haciendo otra cosa y ver a alguien? Sí, entonces yo veía a esta persona sin que yo quedara agotada. La veía todo el día, que me decía, decile. Después almorcé al frente de ella porque no son casualidades. Habíamos compartido un almuerzo. Y yo la tenía la mujer al frente y el marido de atrás que me decía, decile. Yo no hacía ningún esfuerzo. De hecho, yo había tenido otras vacaciones, no hacía mucho y esto no me había pasado nunca con nadie. Bueno, te recomiendo que si hay alguien acá, no digas absolutamente nada porque creo que soltamos todo mientras Mariel toma agua. Tengo una tía en Santa Fe que vivía en una vieja casa, yo vengo del norte de Santa Fe, donde las casas eran de gerentes de la forestal, de aquellos tiempos, de los años 30, donde la gente normalmente, algunas eran enterrados en el patio, eran velados en los living y demás. Ahora, mi tía Patricia, que cuando veo a decir, me nombró a mí, ella era alguien que se acostumbró a vivir con constantes ruidos en su casa, con cosas que aparecían en otros lugares. Ella lo contaba sin ningún tipo de miedo. Una vez dijo que se asustó un poco cuando alguien hizo así en la cama. Y fue el único susto que tuvo que dormir como con la luz prendida como para... Claro. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede explicar? Mira, yo... hay muchas cosas para explicar, pero yo lo que puedo decirte es que no creo mucho en casas con fantasmas y en esas cosas. Sí, lo que creo es que probablemente algún espíritu conocido de ella se le sentó en la cama. Hay muchas cosas que dicen, ¿vos me ves, mamá, o vos me ves, papá? Sí, me siento en tu cama todas las noches. Y la persona dice, ¿vos sabes, Mariel, que yo lo siento?
empiezan como a atar cabos, a validar eso que les pareció sentir. Lo que pasa es que hay un fenómeno que se llama de poltergeist, que es una energía psíquica, mental, que tiene que ver con la angustia, ¿no? Y yo puedo dar fe porque a mí me pasó. Una vez yo estaba muy angustiada, en pleno divorcio, ¿por qué no decirlo? Y generé un montón de energía densa por mi angustia. Y quemé un montón de electrodomésticos. ¿Quemaste? Los quemé. Y entonces, hasta el consultorio, el sillón odontológico, con todo lo que había ahí, el microondas abajo, un montón de cosas. Hay gente que dice, yo no sé, me separé o no sé qué me pasó y se me empiezan a descomponer todas las cosas. Claro. ¿Escuchaste eso? La heladera no me anduvo más, se fue mi marido, se rompió el lavarropas. Claro. Sos vos misma. Sos vos misma con tu energía densa que emitís. A ver, también eso, ¿no? De que al ser energía, nuestros pensamientos también son energía. Eso que vos decís, que voy a pensar y voy a traer algo. Voy a traer algo lindo. Pero si tus pensamientos de todo el día no son benevolentes, por poner una palabra, no vas a poder atraer eso que es bueno para vos. Si todo el día tenés pensamientos malos, no solamente que vas a traer cosas malas, sino que vas a traer gente que esté en esa frecuencia. Porque vos lo que emitís la frecuencia de tus pensamientos. Mariel, he escuchado historias de hace meses que vengo escuchando historias tuyas hasta que se concreta esta charla, que por cierto es llamativa, es sorprendente, es un poco de todos los adjetivos calificativos. Entiendo que hay gente que viene porque necesita cerrar, dijiste, y hay gente que no sé si es por curiosidad o por el simple hecho de saber, porque tengo entendido, siempre obviando los nombres y manteniendo en el anonimato a toda la gente, que ha venido gente a saber qué es lo que pasó en casos de extrema relevancia en la zona, ha venido a saber, pudo saber qué pasó, vos me entendés. Sí, no siempre lo cuentan. Hay veces que muchos vienen. Mira, vino un adulto mayor, a preguntar cómo había muerto una persona de la cual no había testigos. Yo nunca me imaginé que una persona tan grande, me re llama la atención este último tiempo, personas que rondan y que pasan los 80 años, ¿no? Algunos los tengo que subir al escalón, ayudarles a subir porque no están tan bien físicamente, sí. Pero de acá entienden todo, ¿no? Y sí, hay mucha gente que viene a decir cómo murió mi papá, que nos enteramos en la ruta que se descompuso y estaba solo y lo levantó una familia y lo dejó en un sanatorio de no sé, Villa Rosario, ponele, y no sabemos qué le pasó. Y el padre por ahí cuenta que tuvo un dolor, que lo hizo parar, que lo levantó una familia con 2 niños atrás, por ahí cuentan todo. O lo mismo viene una persona, los casos prácticos le gustan mucho a la gente, viene una persona que dice, toda la vida mi mamá me hizo creer que mi papá se había muerto intoxicado con un veneno del campo, ¿no? Y ahora tengo 45 años y viene una persona de otro lado que no vive más en el pueblo y me dijo, tu papá se tomó el veneno. Tu papá se suicidó. Entonces la consulta con Mariel a ver qué había pasado, ¿no? Y corroborar que el padre sí se lo tomó y el padre dijo las causas por las cuales no quería vivir más. Que te digo que la mayoría de los suicidios, ninguno se arrepiente. La mayoría de los suicidios, ninguno se arrepiente. No. Es muy, muy lindo el lugar. Yo no lo conozco y no creo que sea un lugar, yo creo que es un estado al donde yo voy, que es como si fuese un ascensor, siempre lo digo. Yo voy a subir un poquito porque más no se me permite, porque tendría que dejar de respirar, sí. ¿Verdad? Ahora, Mariel, supongo que tendrás detractores también, todos los tenemos en la vida. ¿Alguna vez te enfrentaste a alguno y terminó sorprendido? No, pero digo, terminó sorprendido, vení, lo invitaste a que sepa. No, yo no intento convencer a nadie. Yo creo que los únicos detractores son los católicos ortodoxos que se aferran a la primera parte de la Biblia, donde hay un Dios autoritario y vengador que si no hace lo que yo digo arderá en el infierno, ¿no? Como si el infierno fuera un lugar. Ya lo dijo Juan Pablo II, el infierno es un estado mental donde el individuo vive alejado de Dios.
no dijo que fuera un lugar. Y yo no veo a nadie chamuscado en el más allá, los encuentro a todos a la cuenta de 3, incluso el que se ha suicidado, porque mucho tiempo se dijo que si vos tenías que morirte por una muerte natural a los 80 y decidías quitártela a los 50, estabas en el limbo o en el purgatorio o dando vueltas en un lugar horrible esos 30 años que te quedaban. Absolutamente mentira. Mariel, hay que descartar esto para la gente que va a ver. Vos no les vas a decir los números del Kini ni nada por el estilo para que saquen millones. Digo, ojalá, eso no. Pero te cuento que hay un fallecido que le encantaban los números y que le dicta los números a su hija en los sueños y salen. Su hija no jugó los números. Sí, claro que lo jugó y ganó. No, perdón, no va a tener turno hasta el año 2035. No, pero este hombre, o sea, yo no podría esperar que mi papá me dicte un número para que juegue a la quiniela en un sueño, pues mi papá no jugaba nada. Claro. Pero este hombre era súper quinielero, estaba todo el día pensando en el número, en la patente, en el numerito de ahí arriba del televisor, y ahora se lo dicta la hija y le digo, ¿vos te pusiste a pensar si justamente esa plata que ganaste era la que precisabas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque la noche misma que él fallece en la terapia intensiva, me hace ver un número antes y yo necesitaba esa plata para enterrarlo. Pero esto va a generar una cola de 200 metros de personas que van a buscar a padres, a parientes quineleros. Claro, que se aparezcan en sueños, por favor. Que me diga el número. O sea, a ver, perdón, no intentamos terminar con la seriedad de lo que estamos hablando, pero entre las risas es muy llamativo. O sea, claro, pero incluso hay una técnica para llamar a tu familiar en sueños, ¿no? Por supuesto, tenés que apagar las pantallas, tenés que hacer una meditación probablemente guiada, tenés que entrar en un estado de armonía, de paz. No, mañana tengo que ir a apagar la luz, tengo que llamar al técnico, no, tratar de estar así. Y en ese duermevela, donde te digo que ocurren cosas, en ese duermevela llamarlo por el nombre, decirle quiero que aparezcas en sueños, quiero abrazarte. El muerto no parla, casi nunca habla. Y probablemente tengas un sueño de encuentro, ¿no? Vayas a esa vibración y puedas, a mí me toca, yo lo hago con mi padre, o si al otro día, y pedir recordarlo, ¿no? Quiero recordarlo al otro día. Probablemente el otro día no te acuerdes tan bien del sueño, pero lo vas a poder reconocer de una pesadilla o de algo de tu mente por la sensación, ¿no? Hay que chequear las emociones. Y cuando vos sentís que estuviste con esa persona, cuando te despertás, es que estuviste con esa persona porque se siente. Eso nadie te lo puede negar. Que estuviste con esa persona un ratito, casi nunca hablan, es muy raro que un muerto hable. Los hay, porque hay muchos que los hay, pero es más frecuente que no, que te den la mano o que te abracen, ¿no? Mariel, muchísimas gracias por atendernos y darnos este tiempo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes porque mi mensaje es este. Hay algo más allá, no puedo decirte qué, solamente puedo sentirlo. Cuando viene un consultante me agradece y yo le agradezco mucho más porque yo me quedo en esa vibración que es adictiva para mí, ir a esa vibración del amor, porque yo me quedo en un estado de amor profundo y de dulzura hasta la noche. Gracias a esos familiares que contacto. Mariel, gracias. Gracias a ustedes. Ahora, en el final, quiero que repasen esta parte del informe. Seguramente se percataron de este movimiento en la entrevista. En sueños, ¿no? Por supuesto. Fue a causa de una sensación de toque en mi hombro derecho. Como buen hombre descreído, quiero pensar que fue algún tirón o alguna vieja lesión muscular y que por mis reflejos yo tuve que girar la cabeza. En todo caso, si no fue eso, no sabría qué decirles. Hasta la próxima.